Eres tributarista, director del grupo GNP. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido, gracias por sumarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias por sumarte a estos minutos. Bueno, vamos a hablar sobre la simplificación tributaria, proyecto que también tiene el gobierno, anuncios, pero nada en concreto todavía, ¿no? Que se haya realizado. Por lo menos este proyecto de ley que modifica la ley penal tributaria y la ley de procedimientos. ¿En qué quedó eso? Mira, como muy bien lo dijiste, yo diría que son más anuncios y discursos que cuestiones concretas que dejen tranquilo a los contribuyentes Ujú. para realmente sacar los dólares del colchón, que en definitiva eso es lo que pretende esto, ¿no? Claro. Realmente hubiera sido más simple. Es muy probable que este gobierno haya visto que el blanqueo que se hizo el año pasado fue muy exitoso y que hubo muchísimas personas que blanquearon hasta 99.999 dólares, que era lo que no estaba grabado, Ujú. y deben haber reflexionado, pucha, logramos que depositaran en los bancos 23.000 millones. ¿Qué hubiera pasado si poníamos una exención hasta 200.000 dólares? Hubiera sido el doble, por ejemplo. Mm. Obviamente, luego eso se trasunta en préstamos, parte va en encajes bancarios y eso mejora el tema de reserva del Banco Central. Es por eso que, un poco por motivos electorales, contra cuando fue el tema de las elecciones en Cava, y otro poco porque realmente esta economía lo que necesita es más dólares, es que alguien pergeñó toda esta idea de los dólares del colchón. Mm. Para eso yo te diría que hay como dos etapas. Una etapa uno, con ciertas resoluciones que ya aparecieron y un decreto que ya apareció, que tiene que ver con el ganancia simplificado. Y después hay una etapa dos, que es el famoso proyecto de ley que se llama blindaje a ahorrista, que lo que pretende es complementar las normas que salieron en la etapa uno. Claro. Las normas que salieron en la etapa uno son básicamente ciertas resoluciones y un decreto. ¿Qué hacen esas resoluciones y ese decreto? Hay ciertas resoluciones que lo que hacen es derogar regímenes de información. Mm. O sea, ARCA va a tener menos información de operaciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Esta no es una de las charlas más divertidas, porque a veces es un poco descriptiva, pero vamos a tratar de hacerla Más coloquial simple, y lo claro. menos. Sí. Ujú. En lo que hizo básicamente ARCA, la ex AFIP, es derogar sistemas de información. Por ejemplo, los escribanos no tienen que informar más, Claro. las concesionarias de autos no tienen que informar más, los administradores de consorcio no tienen que informar más, los bancos y billeteras virtuales no tienen que informar más, las entidades financieras no van a pedir más las declaraciones juradas de impuestos nacionales de sus clientes y tener luego que eventualmente informarlas. Todo eso hace que ARCA tenga menos información a la hora de inspeccionarte. ¿Para qué? Ujú. Para que si sacaste los dólares de colchón y si compraste algo, estés menos, si compraste un inmueble, si el escribano no informa, es como que Arca, el camino es más sinuoso, más complicado. Antes tenía simplemente que ir a la base de datos de que el escribano no informaba, te preguntaba y si no era dinero declarado tenías un problema. Claro. Ahora Arca esa información no la va a tener más. Después, eso ya está funcionando. Después hay otras medidas que lo que hacen es actualizar los umbrales de información. Por ejemplo, antes, para transferencias y acreditaciones bancarios, el banco tenía que informar por encima de 1 millón de pesos, o sea, 1.000 dólares, bueno, 800 dólares, 1.000 dólares. Ahora va a informar para personas físicas por encima de 50 millones de pesos, son 45.000 dólares. Ujú. Y para sociedades por encima de 30 millones de pesos. Lo mismo va a pasar con los saldos del último día. Antes eran menos de 1 millón de pesos, ahora va a informar para más de 50 millones de pesos para personas humanas y más de 30 para personas, para sociedades. Lo mismo va a suceder con todo, con plazos fijos, con transferencias o con compras. Ujú. Antes vos compraba más de 250.000 pesos, ya informaba el negocio. Ahora va a informar si compras más de 10 millones. Esto, pero acá es más importante para tu audiencia saber cuál es el efecto concreto que busca eso que en los números. Lo que busca es que ARCA tenga menos información
de las transacciones que hacen los individuos en términos de comprar bienes, de hacer un plazo fijo, de hacer una extracción bancaria. Barca va a tener menos información. ¿Para qué? Sí. Para que la gente saque los dólares del colchón. Bueno, Guillermo, y muchos analistas también hacían justamente el foco en esto, ¿no? En que no va justamente Arca a tener la información como tributarista y como experiencia también ya en el sector. Esto se puede llevar adelante, lo que ya está y se está haciendo, ¿qué efectos está teniendo? Efectos por ahora ninguno, porque lo que sucede, esto se complementa, y voy a tu pregunta, esto se complementa con ese decreto 353 que habla de la declaración jurada simplificada de impuestos. ¿Qué es? Que aquellas personas que no sean grandes contribuyentes nacionales, o sea, que tengan menos de 1.000 millones de ingresos y menos de 10.000 millones de patrimonio, pueden meterse en el régimen de declaración simplificada de impuestos a la ganancia. ¿Qué significa eso? Que vos optás y que la AFIP te va a liquidar tu declaración de ganancia con los datos que tiene. ¿Qué datos tiene? La factura electrónica que vos emitís y la factura electrónica que vos recibís como comercio, como empresa. Muy bien. En realidad, ¿quién va a querer entrar al régimen simplificado? Prácticamente nadie, porque es muy difícil para la AFIP detectar la declaración de un individuo que tiene renta de fuente del exterior. La AFIP no va a tener eso. Y la gente va a desconfiar. Entonces, ¿qué está pasando hasta ahora con eso? Nada. Pero hay algo más grave que eso, que es lo siguiente. Si bien vos te metés en el régimen simplificado, y en ese régimen simplificado, de alguna manera, Arca no va a tener la suficiente información respecto a qué bienes compraste y qué bienes vendiste, hay un párrafo que dice que se considerará que esa declaración jurada hecha por el régimen simplificado que te la hace Arca, va a tener efecto liberatorio de pago y presunción de exactitud. Decir, listo, entonces quedo liberado del pago y está exacta mi declaración jurada. Pero luego dice, excepto que Arca encuentre una omisión de ingresos o cómputo de una deducción improcedente. Con lo cual, ok, tengo efecto liberatorio si me meto en el régimen simplificado. Tengo presunción de exactitud, excepto que me encuentren diferencias en la liquidación, con lo cual no te da ninguna tranquilidad, porque si me encuentran diferencias, me van a hacer, me van a liquidar impuestos, me van a aplicar intereses resarcitorios, me van a aplicar O sea, no multas. genera previsibilidad también para las personas, ¿no?, que adhieran a esto. No genera ninguna previsibilidad. ¿Cómo lo están queriendo reforzar esto? Con esa ley de blindaje que te dije al principio. O sea, ¿qué quieren hacer? Quieren modificar la ley de procedimientos y quieren modificar la ley penal tributaria. Al modificar la ley penal tributaria, ¿qué hacen? Aumentan todos los montos por los cuales vos quedás sujeto a la ley penal tributaria. ¿En cuánto? En hasta 100 veces. Entonces vos, por ejemplo, vos entrabas en ley penal tributaria y se omitías hasta 1,5 millones de impuestos. Pero 1,5 millones de impuestos es nada más que $1.200. ¿Qué le pasaba al juez que tenía que aplicar de la ley penal tributaria? Sentía que era un monto ridículamente bajo. Entonces siempre iba a ser más benigno de lo que debería ser, porque entraba cualquiera en ley penal tributaria, ¿viste? Y se llenarían de expedientes. Entonces ese aumentar el mínimo de ley penal tributaria a 100 millones de pesos, ¿qué va a hacer? Que los jueces tengan menos expedientes y que estén más proclives a aplicarte ley penal tributaria. Si le sumás lo que hablamos antes, de que Arca tiene menos información, pero que si te detecta diferencias significativas, te va a aplicar todo el rigor de la ley. Y bueno, si ahora el aumento del monto va a hacer que los jueces sientan que saben que tiene menos expedientes y que es más lógico aplicar ley penal tributaria ante una defraudación, porque los montos son más altos y tienen menos clientes, por llamarlo así, menos expedientes, ¿me entendés? Así es. Entonces, esa es la otra cosa que existe, que no ayuda a todo esto. Bien, Guillermo. Por eso yo soy bastante... Sí, continúa, decime, para ir ya cerrando. No, por eso... Sí, yo soy bastante escéptico. Y el último punto que hay que mencionar es que esto sí es muy importante para los contadores y para las empresas. Antes, si vos no presentabas la declaración jurada en término, si la presentabas tarde o se presentabas mal, las penalidades que había por no presentarla o presentarla tarde o regímenes de información eran nada, eran 400 pesos. Bueno, ahora esos montos el proyecto de ley los aumenta en más de 1.000 veces. Claro. Con lo cual, esa autofranquicia que tenía el
el contribuyente que no le daba los papeles al contador y el contador no podía presentar la declaración jurada y bueno, total son 400 pesos de multa, ahora eso van a ser 440.000 pesos de multa. O si omitías presentar una declaración jurada informativa, que eran 10.000 pesos de multa, ahora va a ser 10 millones, hasta 10 millones. Entonces, esto sí va a generar un cambio profundo, porque tanto los contadores como los contribuyentes van a tener que sí cumplir con sus obligaciones, porque si no las multas que van a tener va a ser muy grandes. En conclusión, y lo más importante de esto son las reflexiones. En las reflexiones que tengo acá es, pretende generar confianza flexibilizando los controles que los escribanos no van a informar, los bancos van a informar menos, etcétera. Pero esos controles no generaban mayor recaudación. Y el incremento de los límites en la ley penal tributaria, paradójicamente, va a generar mayor aplicación de la ley tributaria. Claro. Y el aumento de las sanciones por falta de cumplimiento en las obligaciones formales, en la presentación de la declaración jurada o informativa, va a hacer que los asesores y los contribuyentes sí van a querer informar todo más en tiempo y en forma. Sí, la reducción de la prescripción a 3 años, de 5 a 3 años, ayuda, porque da más certeza jurídica al que presentó una declaración jurada con un criterio técnico que podría ser o no discutible. Y en definitiva, Bien. yo creo, para cerrar, no me parece que por ahora los dólares del colchón vayan a salir del colchón con la normativa que ya salió y con la que pretende salir en el Congreso, si es que pasa en el Congreso. Está muy floja de papeles toda esta normativa como para que genere una Un efecto, digamos. exteriorización masiva de los dólares del colchón. Bien, Y Guillermo, terminé con esto. muchísimas gracias, muy claro como siempre, gracias.